Servir a Dios es una labor supremamente compleja, pero también es realmente muy elemental. Se puede resumir en seguir el ejemplo de Jesús, en caminar con Dios. Y sin duda una de las cosas que más demandamos de las personas que sirvan a Dios, que siguen a Jesús, es la coherencia. Que exista un correlato, que haya una intersección entre lo que se habla, entre lo que se dice y entre el obrar. Es que las personas que le sirven a Dios están llamadas a una vida de integridad. Pero vamos a ver solamente 3 aspectos de cómo nosotros fuimos llamados a servir al Señor. Y en primer lugar, vamos a ver que nosotros le servimos a Dios predicando la verdad. Nosotros fuimos llamados a anunciar un mensaje. Fuimos llamados a llevar el evangelio, a llevar buenas noticias. Nuestro propósito como iglesia es que hemos sido comisionados por Dios para llevar una palabra, para llevar un mensaje. Y a esto todos hemos sido llamados. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Y por qué en primer lugar hablamos de predicar la verdad como una parte muy esencial de servir a Dios? Y mucho más cuando hoy por hoy, con las redes sociales, con la posverdad, con las noticias falsas, con tantas cosas que uno puede ver desde el surgimiento del internet, cuando la verdad está tan devaluada, uno dice, bueno, pero ¿y la verdad? ¿Cómo así que predicar la verdad? ¿Es que ustedes son los dueños de la verdad? ¿Es que solo los cristianos son los que enseñan la verdad y nadie más tiene la verdad y la verdad y la verdad? ¿Y por qué todo el tiempo hablan de la verdad? Y es porque la misión no ha cambiado. La misión es exactamente la misma, predicar la verdad. ¿Qué le pasó a Pilatos, que era un romano bien educado, bien formado? Dice que estando ellos en una conversación, estaba Pilatos, un hombre de su época, ilustrado, estudiado, formado en los valores de Roma, se encuentra con Jesús, que es un carpinterito, para él, a sus ojos, es un carpinterito que está, digamos, golpeado, que está trasnochado, que tiene ya señales de violencia en su cuerpo, y le dicen que él se la pasa diciendo que él es el rey y que él es el que va a libertar a todos los judíos y el Mesías que va a libertar al mundo. Y se ponen a hablar y le dice Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le respondió, ¿qué es la verdad? Que es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo así que servir a Dios tiene que ver con predicar la verdad, con anunciar, con hablar, con enseñar la verdad? Juan 14:6 lo resume de una manera muy simple, muy sencilla, donde Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy la verdad. Y si la iglesia en el servicio a Dios, si usted fue llamado a servirle a Dios, usted fue llamado a predicar la verdad. A predicar la verdad, que la verdad no es un concepto, no es una idea, sino que la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Siempre que usted está predicando a Jesús, siempre que usted está anunciando el evangelio acerca de Jesucristo, siempre que usted habla no solo de la Biblia, porque la Biblia tiene un universo gigantesco, tiene muchos temas, tiene muchas ramas. La Biblia tiene demasiados aspectos y todos son complejos, todos son hermosos, todos son muy edificantes. Y siempre que usted se mete en la escritura, usted va a encontrar bendición, va a encontrar desafíos, va a encontrar palabras que le pueden transformar. Pero la verdad es una persona. Usted ha sido llamado a servirle a Dios anunciando una persona, anunciando el evangelio, que el evangelio es todo lo que tiene que ver
con la obra de una persona llamada Jesús. Pero para, digamos, hilar un poquito más fino, vamos a responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué predicaban los primeros cristianos? El primer grupo de hombres y mujeres que fueron por toda Jerusalén, que fueron por todo Israel, que fueron por todo el mundo, y esta misión empezó hace muchos siglos, y esta misión invadió gran parte de Europa, invadió y llegó a cada rincón del mundo. Hay misioneros, hay cristianos, hay pastores, hay hombres y mujeres de Dios que les sirven a Dios en el reino por todo el mundo, en todo lugar, en cualquier rincón. Pero ¿haciendo qué? ¿Predicando qué? ¿A qué fuimos llamados nosotros en el servicio a Dios? ¿Qué fuimos llamados a anunciar? Y vamos a responderlo desde los inicios, desde los orígenes. Y vamos a responder la pregunta: ¿qué predicaban los primeros cristianos? Préstame mucha atención porque vamos a ver varios pasajes que demuestran la consistencia de esto. Y si usted me dice, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy cristiana, yo soy creyente y además quiero servirle a Dios en respuesta a su salvación, usted debe anunciar a Jesucristo. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 5. ¿Qué predicaban los primeros cristianos? Dice el apóstol Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Lo primero que deja claro es qué cosa no predicamos. No, aunque fuimos llamados a ser ejemplo, nosotros no somos la meta. Las personas, es bueno que tengan un referente delante de ellos, pero no somos nosotros la meta. Por eso Pablo dice, miren, nosotros no nos predicamos, no hablamos de nosotros, sino que predicamos ¿qué? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es el objeto de nuestro servicio a Dios? Y de una misión pedagógica que se ha extendido por toda la humanidad después de Cristo. Aunque antes de Cristo también se predicaba a Cristo, pero desde la venida de Cristo, Cristo mismo nos ha comisionado explícitamente a hablar de este evangelio que fue revelado. Dice, predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus servidores por amor de Jesús. Hechos capítulo 5, verso 40 al 42. Recuerde que estamos respondiendo una pregunta. ¿Qué predicaban los primeros cristianos? Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué. O sea, les acababan de hacer ¿qué? ¿Qué les hicieron a los apóstoles en esta foto? ¿Les prohibieron de qué manera? Mire, a golpes. O sea, a golpes. Y me llama mucho la atención que ahí dice que ellos los llamaron. O sea, los hombres también tienen un llamado. ¿Cuál es el llamado de la carne? No me hable de ese nombre. No me hable de Jesús. Ese es el llamado de la religión organizada. Ese es el llamado de la carne. Ese es el llamado de... Esa es la voz de los hombres de este mundo. Y eso, usted no me hable de ese nombre. Háblenme de cualquier otra cosa, pero no me hable de Jesús. Y donde usted hable de ese nombre, tiene rejo, tiene azote, tiene golpes. ¿Y ellos qué dice la Biblia que cómo reaccionaron? Salieron de ahí, yo me imagino que más de uno iba sobándose, más de uno iba rengueando, y tuvo que haber sido súper cruel ver a nuestros hermanos bajo ese dolor. Pero dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos. O sea, no a cualquier persona se le concede sufrir por causa de anunciar el nombre. Pero dice que ellos al final, dice en el último renglón, dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? Les dijeron que no.
Los golpearon para que no. Y encima de todo salen y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo con alegría y con gozo. Dice, no cesaban de enseñar y predicar, ¿qué? ¿Qué predicaban? O más bien, ¿a quién predicaban? Hechos capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Si usted lee el contexto, él acababa de anunciar a Cristo a una persona y por el Espíritu Santo fue llevado a otro lugar. Y allí, de camino a la ciudad, dice, también les predicaba a ellos, ¿qué? A Cristo. Usted sí se va dando cuenta cómo vamos quitando en este paisaje, vamos quitando como las ramas, la hojarasca, la maleza, vamos quitando los palos, vamos limpiando el terreno para que quede una sola persona. Porque cuando usted dice, yo quiero servirle a Dios, o cuando desde su interior usted dice, yo voy a servirle al Señor, usted tiene que tener muy claro que primero que todo, que antes que nada, nuestro llamado en el servicio a Dios es anunciar a Cristo, predicar a Cristo. Hechos capítulo 9, verso 20, dice además, dice, enseguida predicaba ¿qué cosa? O más bien, ¿qué persona? Mire que todo va en la misma línea porque esto hay que tenerlo muy claro y muy presente. No nos predicamos a nosotros mismos, ni nos dedicamos a corregir a las personas. Nuestra labor como cristianos no es arreglar gente, es predicar al único que cambia una persona que estaba muerta en vida a una vida eterna, a una resurrección. ¿Qué necesita una persona para tener vida? Que Cristo le sea predicado, que Cristo le sea revelado. Eso es servir a Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 23. Pero nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Mire lo que dice el apóstol explícitamente. Nosotros predicamos, ¿qué predicamos? Una vez más, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, Cristo es un tropezadero. Y para los gentiles, Cristo, el mensaje de la cruz, es una locura, es algo extraño. Por eso no se le haga raro que cuando usted predique de Cristo, algunas personas tropiecen y otros piensen que usted es el que se extravió, que usted es la persona que se le zafó un tornillo. Pero mire lo que enseña 1 Corintios 15, verso 3 y 4. Una vez más el apóstol Pablo dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. 1 Corintios 3:11, y es una declaración bíblica tan precisa que no deja como lugar a medias tintas. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Cuál es el fundamento de nuestra predicación? ¿Cuál es el fundamento de su servicio a Dios? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra militancia, de nuestra familia? Y si usted es una persona que fue llamada a la salvación, usted tiene un sustento, un fundamento. Cualquier persona que sepa de construcción sabe que para que un edificio se sostenga, primero hay que poner unos buenos cimientos, hay que poner unas zapatas, hay que poner un muro de desplante donde después va para arriba todo lo demás, pero se empieza a cavar, se empieza a sacar tierra, se aplana, se pone una cantidad de hierro en el piso que va encerrado, y para que el edificio se sostenga, para que lo que se ve se sostenga, se necesita que lo más estable es lo que no se puede ver. Por eso
Un cristianismo sólido tiene que tener a Jesús como el fundamento. Para servir a Dios necesitarás predicar a Jesús, necesitarás predicar su gloria, sus herencias, sus palabras, todo lo que tiene que ver con el Señor. ¿Está claro ese punto? Servir a Dios es predicar a Jesucristo. En segundo lugar, tú puedes servir a Dios también si ya que tienes un mensaje, ya que tienes una palabra, el segundo lugar es el mensajero. Así como es de importante el mensajero también es importante para Dios. Nuestras vidas pueden hacer que el mensaje cobre una relevancia cada vez mayor. Dos personas muy distintas pueden decir la misma frase, pero tal vez alguno de los dos, al tener más credibilidad, todo el mundo apoya eso, porque la credibilidad tiene que ver con una persona que, como hablábamos al principio, sea coherente y que sus palabras se conviertan en un referente de credibilidad. Vivir en integridad. Vamos a ver algo muy interesante y es qué decían, cómo hablaban, cómo vivían los primeros cristianos en relación con esa integridad. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Dice así el apóstol Pablo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, pero también delante de Dios, hablamos nosotros en Cristo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, pero si caminamos en integridad, si vivimos coherentes al mensaje al que fuimos llamados, eso va a terminar arrastrando. Ese ejemplo va a terminar siendo algo importante para las personas que nos rodean, porque mire, hay personas que necesitan un referente. Hay personas que tal vez son muy débiles en la fe y necesitan ver a alguien cómo lo hace primero. Y es bueno que nosotros hayamos sido llamados a esto, que hayamos vivido de esta manera. Pero como servidores de Dios, sí fuimos llamados a vivir en integridad. No vamos a hablar del Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, del profeta Daniel, el profeta Daniel se dice que en él nadie encontró ningún vicio. O sea que todo un país y los que estaban cerca, sus enemigos, empezaron a buscarle, a ver dónde le encontraban un defecto para, como quien dice, pues metérsele al rancho, ¿cierto? Pero dice que le buscaron y le buscaron a Daniel por dónde, y dice que no le encontraron ningún vicio, no hallaron en el siervo de Dios por ningún lugar donde se le pudieron meter. Mire, por lo menos en el caso particular, algunas personas que se han ido de la iglesia, que se han retirado, siempre, digamos, es como algo muy, muy común, las 3 o 4 personas que habiendo ya estado en el liderazgo, se van de la iglesia o se van para otra iglesia o se van de la ciudad. Es curioso, pero dicen lo mismo, me han dicho, mire, yo no tengo nada que decir de usted, pastor. Usted ha sido una persona muy correcta, usted ha sido conmigo, gracias a Dios por su vida, pero nosotros nos vamos de la iglesia, ¿sí? Y eso es importante que, digamos, no tenga que ver solo con el pastor, sino que tenga que ver con todos nosotros como iglesia. Porque, insisto, muchas personas necesitan ver referentes. Y Pablo, que habla de Jesús, también dice, mire, nosotros hablamos con sinceridad y lo hacemos delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Una de las razones por la que Pablo siempre fue una persona íntegra, siempre fue una persona muy correcta, no fue para que lo quisieran, para que lo admiraran, para que estuvieran con él, sino para que el mensaje no se devaluara. O sea, él dice, no le doy papaya a nadie de que pueda decir nada de mí, porque mi mensaje es tan importante, mi mensaje trae salvación y yo no voy a permitir
que una falla personal, dice Pablo en otras palabras, pueda hacer que este ministerio, que estas palabras de vida y de salvación traigan tropiezo a las demás personas. Mire, si nosotros estamos tan enfocados en servir a Dios, si nosotros nos enfocamos en anunciar a Cristo, todas estas cosas poco a poco nos van a permitir vivir cada vez más en integridad. Segunda de Corintios 7:2. Dice así también el apóstol Pablo, dice: admítanos esto. Ustedes pueden ver esto, dice Pablo: a nadie hemos agraviado. Por allá Samuel en el Antiguo Testamento, él dijo: mire, yo no me le he comido una vaca a ninguno de ustedes. Yo no le he quitado a ninguno de ustedes su platica, con ninguno de ustedes he hecho ninguna falla. Y la Biblia enseña que todo el pueblo, después de que Samuel dijo eso, dijo: eso es verdad, eso es cierto, usted ha sido una persona íntegra, ha sido una persona correcta. Pero dice el apóstol Pablo algo parecido: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Yo pregunto, usted desde que está en Cristo, desde que usted puso su fe en la salvación que Jesús ofrece, ¿usted podría decir algo así? ¿Usted podría decir con una conciencia limpia: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado? Yo le quiero dar un consejo muy sencillo. En este caminar cristiano, libre su corazón de engañar a cualquier persona. Libre su corazón de lastimar a otras personas. Dice Santiago: el que no ofende en palabra es una persona perfecta. Así dice la Escritura. El que no ofende a nadie es una persona correcta, el que no lastima, pero también dice el que no abusa de la confianza de otra persona. El apóstol Pablo dice: nosotros tenemos una autoridad delante de Dios como apóstoles, pero nunca la hemos usado, nunca nos hemos extralimitado de nuestra autoridad para hacerle daño a otras personas. Y poco a poco el mundo se ha encargado de desacreditar el mensaje, desacreditando al mensajero. Y eso es muy delicado, mis hermanos, porque el mensaje es íntegro, el mensaje es limpio. Pero Pablo dice: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Segunda de Corintios 8, versos 19 al 21, también menciona incluso cómo manejaban el asunto de las ofrendas en la iglesia de la antigüedad. Y lo hicieron de tal manera que nadie pudiera ni siquiera mencionar algún despropósito. Segunda de Corintios 8, versos 19 al 21. Dice que Tito y otro hermano, que se presume que es Timoteo, dice que esos dos hermanos fueron designados por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Es decir, en el primer siglo, lo que hacían los apóstoles es que cuando alguna de las iglesias que estaban plantándose tenía una necesidad, pedían ofrenda a través de cartas a todas las demás iglesias. Y pasó, la Biblia registra eso, pasó en Jerusalén. En Jerusalén hubo tanta persecución, hubo tantos asesinatos de gente solo por ser cristianos, y como ellos entregaron todo para que se predicara el evangelio en el mundo, hubo un gran hambre en Jerusalén, dice la Biblia, que hubo una hambre tremenda en Jerusalén en el primer siglo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Mis hermanos, y por eso algunas de estas cartas mencionan esas ofrendas. Usted lo encuentra casi siempre en alguna parte. Envíen un donativo, sirvan al pueblo de Dios. Y esas ofrendas que ellos pedían, llegó un momento en el que ellos dijeron: nosotros no vamos a dar espacio de que nadie diga de que nosotros lo estamos manejando mal. ¿Y sabe qué hicieron? Bueno, mis hermanos, escojan ustedes personas que van a venir con nosotros. Y esos fueron Tito y Timoteo. Timoteo se empezó a hacer muy famoso por la manera en que servía a Dios con mucho entusiasmo, y a pesar de ser muy joven, él predicaba y le servía al Señor.
Y dice que para mostrar su buena voluntad, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente. ¿Cómo? No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Por eso es tan importante que en la iglesia las finanzas sean transparentes, que la inversión, que el dinero, que la ofrenda, sea abundante o no, sea manejada con responsabilidad, con mucha ética, porque dice el apóstol Pablo que eso es para evitar que haya una censura de parte de personas que son ajenas a la fe. También dice Santiago capítulo 3, verso 1, que hay una razón por la cual este servicio a Dios demanda integridad desde todos los que servimos. Dice Santiago capítulo 3, verso 1: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Miren lo tremendo, todos seremos juzgados. Todos nosotros compareceremos delante de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Sí sabía eso? ¿Quién no lo sabía que va a comparecer delante de Dios? ¿Alguien no lo sabía? Bueno, todos vamos a estar allí. Pero los que fuimos llamados a enseñar la palabra, no vamos a tener el mismo rasero. Si usted es una persona que predica, si usted es una persona que tiene una casa de fe, si usted tiene discípulos, si usted es una persona que, así sea por internet, predica la palabra, usted y yo tenemos una responsabilidad adicional, porque vamos a ser juzgados, vamos a ser examinados de una manera más estricta. Esa es una de las razones de la integridad, porque no solo para dar testimonio, sino haciéndolo todo delante del Señor. Y Lucas 12:48 nos dice por qué. Dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. De la misma manera, digamos, en relación con lo material, digamos, también enseña la Escritura que a las personas que se les dio mucho, no se les va a juzgar de la misma manera a las personas que tal vez tienen menos o tienen tal vez un poco mayor de necesidad, porque la Escritura es muy precisa y menciona que al que más se le da, más se le demandará, más cuidadoso será en la exigencia. Y en último lugar, el primero era servir a Dios predicando a Cristo, ¿sí o no? El segundo punto era, podemos servir a Dios viviendo en integridad. Y en tercer lugar, se le sirve a Dios ganando almas. Yo he notado que muchas cosas han sucedido en estos años de servirle al Señor. Muchas veces hemos visto respuestas y milagros y cosas sobrenaturales, pero hay una que es segura, que es fija, y es cuando uno se dispone a ganar almas, cuando uno se dispone a servirle al Señor ganando almas. Juan capítulo 1, verso 40 al 42 nos habla del primer cristiano de toda la historia, que se llamaba Andrés. Tenía un nombre muy bonito, y Andrés era hermano de Simón Pedro. Y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Le trajo a Jesús. Ganar almas tiene que ver con los dos puntos del inicio: predicar a Cristo, ser de testimonio y llevar de tal manera a las personas hacia Jesús. Esa no es una labor solo del pastor, sino de todos nosotros. Juan capítulo 4 versos 28 al 30 dice así: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad
y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Más adelante dice en el verso 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, mis hermanos, servir a Dios tiene que ver también con ganar almas. Servir a Dios tiene que ver con que otras personas quieran también recibir esta palabra, que quieran recibir esta salvación.